Bien, a continuación nosotros vamos a presentar al doctor Enrique Pozo y él nos va a comentar acerca de la medicina integrativa. ¿De qué se trata? Bueno, a continuación, mucha atención. Bien amigos, nosotros, pues siempre llevándoles a sus hogares historias de emprendimiento muy interesantes en distintas plataformas, algunas mucho más curiosas que otras, pero siempre nosotros queremos dar a conocer las diferentes alternativas que hay para podernos desarrollar y así complementarnos como seres humanos y poder lograr lo que uno desea lograr, ese objetivo que nosotros tenemos en este paso, en esta vida y en este mundo. Por ello nos encontramos en este momento en el consultorio del doctor Enrique Pozo, el cual él es especialista en una rama de la medicina llamada medicina integral, pero también tienen otras líneas o sublíneas dentro de estas especialidades muy interesantes, porque estoy seguro que el doctor va a compartir con nosotros algunos temas que a muchos les va a interesar y otros pues van a despertar un poco su conciencia para que ustedes siempre puedan encontrar la solución a los diferentes males que nos podrían aquejar. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Enrique. Doctor Enrique, bienvenido para adelante y más bien gracias por abrirnos las puertas de su negocio. Nosotros nos sentimos muy bienvenidos por todo lo que hemos podido comentar, conversar y también conocer detrás de cámaras. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes más bien por la oportunidad de llegar a sus televidentes. Es un gusto, un placer y estas puertas están abiertas para cuando ustedes quieran. Agradecemos mucho por esa invitación, doctor, y queremos empezar un poco conociendo cómo es que usted inicia en este mundo de la medicina. Nos estaba comentando que usted tiene otra profesión también, que es la de químico farmacéutico, ¿cierto? Sí, yo me formé como químico farmacéutico en la Universidad Católica de Santa María. Y bueno, como todo científico, estaba formado con, valga la redundancia, el método científico clásico. Yo empecé en esta medicina desde hace mucho tiempo, pero lo que me llevó a continuarla fue el hecho de que yo estaba haciendo mis prácticas en una farmacia para los requisitos de mi grado profesional. Y bueno, estaba en la farmacia como todo practicante. Y bueno, uno de los primeros días cuando uno llega a la farmacia es limpia los anaqueles para que te familiarices con las cajas. Okay. Precisamente yo estaba haciendo algo así, ¿no? Estaba limpiando algunas cajas de algunos medicamentos en los anaqueles y revisándolas, obviamente leyendo los insertos y todo lo que hacemos los estudiantes de farmacia. Y de pronto escucho que alguien me dice, ¿me puede ayudar? Sufro de migraña. Yo escucho una voz femenina. Obviamente cuando yo volteo, veo que esta señora tenía más o menos diría yo, unos 7 a 8 meses de gestación. Obviamente como farmacéutico, nosotros sabemos que cuando la mujer está gestando, el 90% de los medicamentos que están en la farmacia son contraindicados. Lo único que me quedó fue recomendarle una infusión. Pasada una semana, viene esta señora con otra señora embarazada. Y es que hacían profilaxis. La farmacia quedaba cerca de un gimnasio. Y entonces me trajo a otra señora que tenía también un problema de salud. Y entonces empecé a recurrir a los recuerdos de la medicina antigua tradicional. Y así es como nace en mí la idea de cambiar un poco la línea de mi profesión, ¿no? Y eso me llevó a lo que ahora estoy haciendo, ¿no? Que es la medicina integrativa, que no es más que la unión de la medicina clásica o la medicina, digamos, alopática con las medicinas o los sistemas no tan clásicos o no ortodoxos de tratamiento. Se puede decir que es la fusión de la medicina tradicional con la alternativa. Exactamente. Es la medicina integrativa, es una fusión entre la medicina clásica, la medicina científica y la medicina tradicional ancestral, que no por eso deja de ser científica, definitivamente. Por supuesto que sí, por eso que, como dicen, ¿no? Las abuelitas sabían mucho de remedios caseros que en verdad funcionaban, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, en consideración, no por nada, pues los abuelitos son sabios, ¿no? Definitivamente no podemos desmerecer o desechar el conocimiento ancestral, porque es un conocimiento tradicional que lamentablemente se está perdiendo, ¿ya? La enfermedad no es más que un mecanismo de defensa que el organismo activa para que nosotros podamos
superar una situación determinada. Como que nos mantiene alerta de algo que está pasando. Exactamente, es decir, una vez que superamos la situación, nuestro organismo debería volver a retomar su estabilidad natural. Lo que pasa es que muchas veces el ritmo de vida, la alimentación, el estrés, mantienen estos cambios de manera permanente. Y esto no debería ser así. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, lamentablemente, cuando aparece un síntoma diferente, la medicina lo ataca. Es decir, estás enfermo porque estás mal y hay que atacar eso. Y en la óptica y en la filosofía y en la mecánica de la medicina integrativa, son mecanismos de defensa. Entonces, cuando viene alguien y nos da una medicación determinada para, obviamente, aliviar el síntoma, muchas veces actúa al revés porque el organismo ha activado un mecanismo de defensa y siente que lo boicotean. Y entonces, obviamente, el síntoma se agudiza. Porque el organismo, obviamente, si activa un mecanismo que me debería ayudar, proteger y defender, y yo lo suprimo de manera muy radical o muy brusca, el organismo se siente como, ¿qué está pasando? Y entonces, ¿no? Exacto, se desestabiliza y entonces obviamente necesita retomar con más fuerza el mecanismo para ayudarnos. Y eso es algo que muchas veces no entendemos, porque estos mecanismos pueden activarse a nivel físico, a nivel mental, emocional, sentimental o espiritual. Ahora, doctor, para llegar al diagnóstico de cada individuo, ¿cuál es el proceso que usted realiza? Bueno, hay muchas técnicas, ¿sí? Hay muchas técnicas. Nosotros usamos, entre ellas, el método de Nequoda, del cual estábamos hablando previamente. Este método o este sistema nos ayuda a encontrar el camino para resolver o ayudar a resolver el problema o la situación determinada de cada persona. Para esto necesitamos la fecha de nacimiento para poder averiguar la carga genética, que puede ser de papá o de mamá, y partiendo de esa base ya se puede ir agregando otras herramientas que nos aporta la medicina integrativa. Ahora, ¿a qué personas va dirigida o recomendada para quiénes? Bueno, la medicina integrativa está establecida para ayudar a todas las personas que pasan por un proceso determinado, sea cual sea, ¿sí? La medicina integrativa va, digamos, en el mismo sentido del enfermo, ¿sí? Normalmente la medicina convencional, cuando tenemos una situación de enfermedad, nos impone un tratamiento, nos impone un medicamento, una inyección, y a veces, a nivel emocional, o a nivel sentimental, hay muchas personas que no concuerdan con esos sistemas. Por ejemplo, ¿no? He tenido casos de personas que son, por ejemplo, tienen mucho temor a las agujas. Y entonces el hecho de decirles, te voy a poner una inyección, los estresa más. Y ese estrés perjudica el síntoma, ¿sí? Entonces, la medicina integrativa lo que hace es encontrar o buscar la forma para que podamos hacer el mismo procedimiento sin despertar esa sensación de angustia, ¿sí? Entonces la medicina integrativa se acomoda al enfermo más que el enfermo a la medicina. Esa es una de las grandes diferencias. Es muy interesante, ¿no? Porque realmente casi todo lo que es medicina tradicional es hindú. Bien, hemos podido conocer una parte muy interesante, curiosa, alternativa de esta medicina integrativa. ¿Cuál es la modalidad? ¿Cómo es que trabajan con sus enfermos? Porque como nos estaba comentando el doctor, no son pacientes, ya que una persona que adolece de algo, pues no creo que tenga la paciencia para poder soportar ese dolor, ese malestar. Entonces simplemente son enfermos que necesitan una cura inmediata, por cierto. Y ellos, a través de un sistema, una metodología alternativa, es que pueden conocer un poco más la esencia de cada persona y así poderle dar a conocer los remedios que necesitan para poder estar mucho mejor, un tratamiento en el cual van a tener un estado de salud óptimo, que es lo importante. Vamos a seguir conociendo acerca de la medicina integrativa. Ahora, doctor, para llegar al diagnóstico de cada individuo, ¿cuál es el proceso que usted realiza? Bueno, hay muchas técnicas, ¿sí? Hay muchas técnicas. Nosotros usamos entre ellas el método de Nequoda, del cual estábamos hablando previamente. Este método o este sistema nos ayuda a encontrar el camino
para resolver o ayudar a resolver el problema o la situación determinada de cada persona. Para esto necesitamos la fecha de nacimiento para poder averiguar la carga genética, que puede ser de papá o de mamá, y partiendo de esa base ya se puede ir agregando otras herramientas que nos aporta la medicina integrativa. Ahora, ¿a qué personas va dirigida o recomendada para quiénes? Bueno, la medicina integrativa está establecida para ayudar a todas las personas que pasan por un proceso determinado, sea cual sea, ¿sí? La medicina integrativa va, digamos, en el mismo sentido del enfermo, ¿sí? Normalmente la medicina convencional, cuando tenemos una situación de enfermedad, nos impone un tratamiento, nos impone un medicamento, una inyección, y a veces, a nivel emocional, o a nivel sentimental, hay muchas personas que no concuerdan con esos sistemas. Por ejemplo, ¿no? He tenido casos de personas que son, por ejemplo, tienen mucho temor a las agujas. Y entonces el hecho de decirles, te voy a poner una inyección, los estresa más. Y ese estrés perjudica el síntoma, ¿sí? Entonces, la medicina integrativa lo que hace es encontrar o buscar la forma para que podamos hacer el mismo procedimiento sin despertar esa sensación de angustia. Catedrático de maestría, ¿de qué manera usted guía a todos los alumnos, ¿no?, que van a hacer una maestría ya siendo profesionales en el sector médico? Bueno, depende mucho de las personas. Todas las personas somos diferentes. Muchas veces en la clase lo que tenemos que hacer, como la medicina integrativa indica, lo que tratamos de hacer es enseñar a cada alumno individualmente. Es un poco difícil porque obviamente en una clase hay varios alumnos, ¿sí?, varias personas que quieren aprender, pero como decía, la medicina integrativa nos enseña que cada persona tiene motivaciones diferentes. Y entonces, para yo poder llegar a estas personas, tengo que conocer qué piensan, cómo piensan y por qué piensan lo que piensan, de tal manera que puedo crear un puente para que pueda él comprender lo que le quiero enseñar y que lo pueda aceptar, porque muchas veces sucede esto, ¿no? Las personas que ya tienen una profesión, una especialidad, o por mucho tiempo, ya es como que simplemente buscan que confirmen lo que ellos saben, o sea, que confirmen su propio conocimiento. Entonces, para lograr este puente, a veces hay que cambiar esa forma de pensamiento, ¿no? Es un poco como que despertar de conciencia, ¿no? Concientizar y darles alternativas. Exactamente. La medicina integrativa lo que hace es ofrecerte las opciones, las herramientas. Y obviamente haciendo el estudio para cada persona, para cada alumno, para cada paciente, tenemos que encontrar cómo llegar a él para que pueda aprovechar el conocimiento que se le da. Bueno, bien, estuvimos hablando detrás de cámaras un poco acerca de las flores de Bach, y también he podido un poco, sin entrar en comparación, que usted ha seguido un poco la línea, ¿no?, del doctor Bach, de poder descubrir de repente algunas también medicinas alternativas dentro de lo que la naturaleza nos está ofreciendo, para así poder recetar, me imagino que remedios, ¿no? Creo que así es como lo llaman, porque ya son naturales, ¿no? Son combinaciones de diferentes insumos que pueden resultar favorables para cada persona según los estudios que usted está haciendo. Bueno, las esencias florales de Bach, que también son una herramienta de la medicina integrativa, usan la energía de la planta o de las flores, ¿sí? Esto se prepara en base a se hacen unas solarizaciones, es decir, se usa la luz solar, se pone un recipiente con agua de manantial y se ponen las flores que queremos hacer esencia o esencializar y las dejamos al sol. Así se obtiene la información de la planta o de las flores para hacer las flores de Bach. Pero hay otras formas, por ejemplo la homeopatía, que también es otra forma de medicina, utiliza las maceraciones de plantas, pero también puede utilizar diluciones de minerales o puede utilizar también partes de animales. O sea, en este caso se utiliza la esencia tanto de algunas verduras, plantas, con minerales y animales. Claro. ¿No? Eso es lo que hace la homeopatía. Claro, es decir, la homeopatía es un tipo de medicina, como te repito, que puede utilizar las partes de animales, sales de minerales o plantas, y para eso se hacen procedimientos
que en muchos casos son maceraciones en el caso de plantas, o se hacen extracciones en el caso de órganos, por ejemplo, que se van a diluir y se van a usar como un medicamento. En este caso la diferencia es que mientras un medicamento convencional provoca al organismo a tener un cambio, es decir, lo obliga, por decir, voy a poner un ejemplo porque creo que con ejemplos es más fácil. Por supuesto, sí. Si hablamos de una fiebre, ¿sí? Tomamos un antipirético, la pastilla obliga a mi organismo a bajar la fiebre, bloquea ciertos mecanismos para que no se produzca la fiebre. En el caso de la medicina integrativa, la medicina homeopática, la medicina de las esencias, lo que hace es modular, es decir, provoca que el organismo, usando sus propios mecanismos, controle o revierta el síntoma. Entonces no es tan agresiva. Esa es una de las grandes diferencias también. La medicina integrativa puede utilizarse desde el primer segundo de vida hasta el último segundo de vida. Y hablamos también de en época de embarazo. ¿Sí? Es más complemental y aparte orgánico sobre todo, ¿no? Es más natural, se puede decir. Sí, claro que sí. Es básicamente parte del principio de lo natural. Nos gustaría preguntarle, dentro del desarrollo de esta carrera, ¿qué proyecciones tiene usted, ¿no? Usted personalmente, qué objetivos para este año o los siguientes años? Bueno, normalmente nosotros hacemos una campaña de salud, generalmente es una vez al año, que es gratuita, y la programamos cada año, ¿no? A veces, en casos excepcionales, o si se requiere, podemos hacer más de una, ¿no? La idea es propagar este tipo de medicina no solamente a nivel universitario, sino que sea conocido por la gente, ¿no? Para que sepan que es una posibilidad y una herramienta que se puede usar, y que tengan la seguridad de que también la medicina, la salud, puede trabajar a favor. Eso es muy claro, puntual, y estoy seguro que las personas también van a investigar un poco más, van a llegar a usted para que usted también pueda guiarlos, despertar conciencia y pues tengan una alternativa complementar con la tradicional. Y bueno, pues de eso se trata, como usted dice, ¿no? Que llevemos una calidad de vida saludable, ¿no? Una vida realmente digna, ¿no? En este paso por este mundo. Realmente le agradecemos mucho, doctor Pozo, por toda la información que nos ha podido regalar, obsequiar. Y le deseamos muchos éxitos en todo lo que usted se ha propuesto alcanzar y lograr. Así que bueno, acompañados con el doctor Enrique Pozo, bueno, nosotros vamos a presentarle, así como esta historia de emprendimiento, esta especialidad muy interesante, algunas otras más en los diferentes campos empresariales y laborales. Así que no se muevan porque tenemos mucho para compartir con ustedes. Bien, pues para todas las personas que no conocían acerca de la medicina integrativa, ahora conocen algo más acerca de esta rama de la medicina. Ustedes pueden, como libre voluntad, escoger lo que deseen, pero ahí tienen una opción interesante, ¿no? Para las personas que deseen también tener un ritmo de vida saludable y con medicinas muy naturales, orgánicas, fruta y demás. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida. Pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante.